El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Qué hermoso en la lectura que estamos haciendo continua y extensa y profunda de la carta más contundente del apóstol San Pablo, que es la carta a los Romanos. Qué maravilla cuando uno descubre que la tarea la ha hecho bien. En medio de tantas dificultades, en medio de tantos desvaríos de aquellas comunidades que iba fundando este gran apóstol misionero San Pablo, en aquellos regaños que enviaba, en las cartas que corregía cuando pasaba uno a un lugar a otro, puede hoy decir algo que como que llena su corazón. Dice: ustedes ya se pueden aconsejar entre ustedes. Ya había generado ese amor por Jesús. Ya entre ellos había dejado a otros que se encargaban, presbíteros, obispos, que se encargaban de custodiar esa fe. Les invitaba permanentemente a caminar, a hacerlo, y de cuando en vez, solamente cuando había alguna dificultad, enviaba una carta para ellos. Pero ya podía decir, como lo dice ahora: ustedes mismos pueden caminar. Yo tengo una tarea, es seguir llevando el Evangelio y especialmente a donde no lo conocen. Él debería estar muy tranquilo en el corazón al hacer lo que hacía. Alguien se podía quedar, como muchos se han quedado, en su zona de confort. No, ya hice, ya fundé, entonces lo que hago es ir a las iglesias donde he fundado o les envío cartas a ellos y basta. No, el afán del que ama a Jesús, el afán del que quiere servirle al Señor, el afán del que de verdad quiere hacer de su vida la vida de Cristo y transmitir esa gracia y ese amor a los demás. Ese afán de ese hombre que está en Cristo Jesús nunca se acaba. Por eso él trabajará hasta el último instante, hasta que es apresado, y escribirá las páginas más bellas, porque el amor de Cristo le devora en su corazón. Vaya tarea la que tenemos nosotros. ¿Acaso nos parecemos en algo a San Pablo? ¿Acaso hacemos eco de su palabra? ¿Acaso de verdad estamos enamorados de Cristo? Bueno, hoy antes de la preparación de la reflexión, escuché a uno de mis más predilectos amigos también de todo este camino. Él ya es un obispo, Monseñor Munilla, y decía en una conferencia algo maravilloso que me pareció formidable y ojalá la escuchen ustedes. Él decía: es muy sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo.
Qué bonito, no es un juego de palabras. Es muy sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillos. Y el desarrollo de su charla es absolutamente fascinante, porque precisamente si hay algo que es claro en el Señor, y Él lo repite, y lo hemos también dicho nosotros quizás en ese mismo eco, es que Dios es, en medio de su inmensidad, es simple. Dios es simple. Quien complica la vida del Dios somos nosotros. Quienes que queremos volverla trascendente, quienes imaginamos que Dios es inalcanzable, quienes dicen que Dios sí es todopoderoso, pero está en un lugar allá como observándonos. Quien no confía en el Señor ha complicado su vida. Es cierto, el Evangelio de hoy, cuando nos dice de esta parábola, Jesús nos habla de este astuto administrador que, para no quedarse en la calle, empieza a hacer algún acto de astucia, de malversar los fondos que habían sido confiados a él, para ganarse que cuando lo saquen de la administración, que ya le tocaba entregar, de hecho ya le había dicho su amo que no iba a administrar más, lo recibieran donde él había hecho los favores. En algún compañero de la universidad me escribía, no lo entiendo, Laureano, no lo entiendo, ¿cómo así? Entonces el Señor está apoyando la corrupción o algo. Bueno, ese era el pensamiento, obviamente, muy a primera vista de lo que uno ve acá, ¿no? Ni más faltaba, ¿no? ¿Qué nos intenta decir el Señor? ¿Por qué no somos astutos para encontrarnos con el Señor? Y nos falta tanta creatividad. Dejamos que de verdad el mal tome posesión de nuestro ser. Dejamos que el pesimismo, el dolor, el sufrimiento sea lo que marque nuestra vida. Acabamos con la felicidad, que es sencilla de alcanzar. Ojalá oigan esa charla de Monseñor Munilla, ¿cierto? Dejamos acabar la felicidad de estar en Dios, con Dios, llamados de Dios. Lo maravilloso, lo fascinante de estar con Él, y lo complicamos todo. Ciertamente la respuesta la daba ahí este obispo querido, porque lo difícil es ser sencillos para entender que Dios nos ama, que Dios quiere de nosotros hacer lo mejor, que cuenta con nosotros. Es más, las anécdotas que contaba este hombre allí en esta charla son fascinantes. Algunas las habíamos visto acá nosotros, pero es la gracia profunda de decirle al Señor, yo quiero que tú reines en mí, yo no quiero complicar la vida, quiero ser astuto con el enemigo para que él no me gane. Quiero hacer las cosas para poderme ganar tu corazón y hacer de mi vida conforme tú lo quieres. Y yo me imagino que todo eso funciona cuando las cosas van bien más o menos en mi vida. Pero cuando todo se complica, cuando aparecen las incertidumbres, los temores, los miedos, las enfermedades, ¿cómo es de difícil uno entender que Dios sigue estando ahí presente? Y aunque ante los ojos del mundo pareciera una labor inocua que no produce un cambio, una acción especial, aunque ante el mundo pareciera eso como lo más común, para el que cree, todo es posible. Ese Dios que te ama, ese Dios que espera contar contigo, ese Dios que te ha dado todo, ese Dios que te invita a ser feliz contando con Él. Ese Dios en el cual tú has dicho muchas veces, quizás no creo en la acción de tu gracia porque soy tan pecadora, tan pecador, que es imposible que tú puedas transformar mi vida. Ese Dios lo puede todo. Basta que tú, como el niño, seas capaz de creer en Él. Decía él que alguna vez él se encontró con a un sobrinito, un bebecito apenas, y entonces el bebecito no encontró otra tarea, otro juego con su tío, con este hombrecito, de lanzársele. Y entonces se lanzaba él desde una butaca o una mesa. Y entonces se lanzaba como en palomita, él lo cogía en el aire para que no se cayera.
Y entonces así siguió, y el pequeñito corría, se subía otra vez más alto y se botaba, y ya. Y este decía más de esfuerzo y se lanzaba y lo cogía otra vez. Y el otro echaba a reír del pequeño. Y al final se subió más alto y decía, en ese momento detiene la reflexión y dice, ¿cómo puede este pequeñito confiar en mí que soy todo un pecador? Y nosotros no confiar en un Dios que es todo amor. El niño no le importaba, no le sabía de que él fuera su tío pecador o lo que fuera. Él sabía que lo iba a sostener y punto. No, el misionero decía también aquello, ¿no? Que va en el avión empieza a hacer turbulencia, los platos se botan al piso, las azafatas, tranquilo, los recogemos. Y eso hacía todo. Al final pasó la turbulencia y de pronto el misionero se da cuenta que adelante un niño no había quitado la mirada de su libro, pasaba. Y entonces se acerca y le dice, oye, qué valiente has sido tú, mientras que los demás gritamos porque se iba a caer el avión. El niño se voltea y dice, no pasa nada, porque el piloto de ese avión es mi papá, entonces él no va a dejar caer este avión. Y siguió leyendo su cuento. Es tan simple que si tú confías en el Señor, todo se puede. ¿Sabes quién complica la vida? Tú, solo tú. Tú eres el que no utiliza esa astucia del amor de Dios, ese saber que te ama. Oye, que eres hijo, o no te lo crees. Que eres hija y no te lo crees, que tu padre es Dios. Junto a la casa de mi padre está el colegio donde estudian las hijas del presidente. Y entonces es absolutamente impresionante, ¿no? Cuando uno de casualidad pasa por ahí en la hora que van a abrir el colegio donde va a salir la niña, hay ejército por un lado, hay policías por el otro, no sé cuántos carros para la salida de las niñas del presidente. Claro, hay que prevenir que algún loco intente hacer alguna cosa, ni más faltaba. Y eso ojalá no fuera solamente con ellas, sino con toda niña del mundo, ojalá no fuera para todos. Pero ¿por qué? Y ellas dirán, tan raro, ¿no? Es montarnos estos carros y sirenas y paran de tráfico y andan y todo. ¿Por qué? Irán tranquilas ellas, porque mi papá es el presidente y punto, ya. Y tú no te crees que tu Padre es Dios y que tu Padre puede transformarlo todo y que tu Padre te ama profundamente. Eso lo creen los que son simples. Por eso cuando estás enfermo, tu querido joven, cuando estás enferma, tu querida hermanita, cuando no tienes trabajo, cuando estás mal, qué bueno que miraras a ese Cristo allá en esa cruz y lo abrazaras y le dijeras simplemente, Señor, Jesús, yo confío en ti, yo confío en ti, yo me lanzo en tus brazos, yo quiero simplemente hacer lo que tengo que hacer, sí, tengo que alcanzar la felicidad, pero no la podré alcanzar si no soy sencillo. Dame la gracia de la sencillez, dame la apertura de mi corazón para decirte sí, lanzarme en tus brazos y dejar que tú sigas haciendo esa obra de amor que comenzaste, de tal manera que tú, Señor, reveles a mi corazón la salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Que esa gracia y ese amor de Dios se haga en ti. Y nuevamente, no se les olvide, es sencillo ser felices. Lo difícil es ser sencillos.